En esta oportunidad vamos a mostrar de qué manera se puede desarrollar un formato A4 a través de una aplicación desarrollada para dispositivos móviles. La aplicación se llama GNACAD, es libre y gratuita. Voy a pulsar sobre la aplicación para ejecutarla. En primer lugar se muestra la lista de archivos recientes. Esto está muy bueno porque si uno quisiera continuar trabajando con alguno de ellos, simplemente se pulsa sobre el nombre y automáticamente se edita. Como nosotros vamos a arrancar de cero con un archivo nuevo vacío, para eso tenemos que ir abajo a la derecha y pulsar sobre el signo más. Ahí entonces vamos a archivo nuevo. Se nos pregunta con qué sistema de unidades vamos a trabajar. Imperial para cuando queremos trabajar con pulgadas, y métrico, como en nuestro caso, cuando queremos trabajar en milímetros, en el caso de mecánica, así que vamos a elegir la segunda opción. Listo, ya elegimos trabajar con sistema métrico. Aparece la pantalla principal de la aplicación. Recuerden que en este espacio de color de fondo negro, el espacio es ilimitado, ¿no? Aparece abajo a la izquierda un pequeño icono donde se muestra la orientación de los ejes, el origen de coordenadas y el eje X positivo hacia la derecha, desde el origen de coordenadas hacia arriba el eje Y positivo, y también hay un tercer eje que apunta hacia nosotros, que es el eje Z, el cual nos va a permitir en un futuro después trabajar la parte de 3D. ¿Cómo arrancar? En todo programa de dibujo, ¿sí?, proyectual, siempre hay que crear capas de dibujo. Son papeles transparentes que nos van a permitir organizar todos los objetos que uno vaya volcando dentro del plano. Entonces vamos a tener así un papel denominado formato para todas las líneas del formato, otro papel que le podremos dar de nombre aristas visibles, donde vamos a poder alojar todas las líneas que van a ser continuas de trazo grueso. Como así también vamos a poder tener otro papel denominado cotas, otro papel para las aristas del contorno oculto, etc. Antes de crear estas capas en las cuales vamos a poder dibujar, vamos a tener que dejar activas los tipos de líneas que van a ser necesarios en el momento de crear las capas. Entonces nosotros necesitamos básicamente tres tipos de líneas en dibujo técnico, ¿no? Lo más elemental, que es la línea del tipo continua para las aristas visibles, el tipo de línea discontinua formada por trazos cortos para el contorno oculto, y el otro tipo de línea es el de trazos largos y cortos para los ejes. Entonces, en el momento de crear las capas, vamos a poder desplegar una lista con los tipos de líneas que hayamos activado previamente. Ese sería el primer paso. Vamos a la barra de menú, se accede a través de estos tres puntos que están en la barra superior, y ahí formato, tipos de línea. Fíjense que aparece por defecto activada solamente el tipo de línea continua. Tengo que agregar los otros dos que mencioné para el contorno oculto y los ejes. Entonces vamos al más para poder agregar tipos de líneas en este nuevo archivo. Y ahí elegimos Center o Center 2. La diferencia es solamente el tamaño de los trazos, la longitud de los trazos largos y cortos, pero es el mismo tipo de línea. Center. Voy al más nuevamente y ahora agrego el tipo de línea faltante, que es para el contorno oculto. Vamos a elegir para ello Hidden. Hidden o Hidden 2, es lo mismo. Y ahí entonces sí, ahora tengo disponible en este archivo, cada vez que pueda elegir líneas, voy a tener estas tres opciones. Líneas de centro, continuas y de contorno oculto. Listo, cerramos esta ventana de tipos de línea. Ahora sí vamos a crear las capas. Vamos de vuelta al menú superior. Vamos a formato. Y ahora, en vez de ir a tipos de línea, voy a capas. En la lista de capas aparece por defecto ya creada una capa de nombre 0, un papel transparente con el nombre 0,
esa capa no la deberíamos utilizar para dibujar. Es una capa que no se puede borrar, aparece por defecto. Nosotros deberíamos crear las capas en las cuales vamos a volcar los objetos de nuestro plano. Así que vamos con el más a crear nuestras capas de dibujo. Vamos a llamar a esta primera capa formato, para todas las líneas del formato. Aceptamos y le vamos a configurar sus propiedades. A la derecha de esta capa que se ha agregado, un papel transparente, tenemos 3 puntitos para poder personalizar las propiedades de la capa. Ahí vamos a opción modificar. Y de entre tantas que aparecen en la lista, vamos a especificar 3 opciones que son las más importantes. Y son las que dejo ahí en pantalla. El color, el tipo de línea y el grosor. De esta manera, cuando ustedes, luego de haber creado todas las capas, elijan una de ellas, al elegir la capa van a estar eligiendo estas 3 propiedades. El color de las líneas, el tipo de línea y el grosor. Vamos a decir, por ejemplo, que lo que esté en la capa formato sea de color blanco, el tipo de línea está bien continuo y el grosor, vamos a elegirlo. Vamos a poner acá 0,8, 0,80. Y vamos a salir de la configuración de esta capa formato. Ya tenemos la capa formato con los 3 parámetros más importantes definidos. Color blanco, continua las líneas y de grosor 0,80. Vamos a crear otra capa. Más, llamémosle a esta rótulo. Para todas las líneas del rótulo y los textos. Aceptar. Y de nuevo, vamos a configurar sus propiedades de este papel transparente. Vamos a modificar. Elegimos de nuevo esas 3 propiedades para editarlas. El color. Bueno, vamos a cambiarle el color. Puedo usar los colores estándares que aparecen acá y si quiero usar algún otro color que no tenga a la vista, voy a la última opción y ahí se va a mostrar una paleta mucho más amplia. Puedo elegir cualquiera de los colores que aparecen acá. Vamos a poner a modo de ejemplo, no sé, un color ahí, cualquiera. Perfecto. Es importante asignar colores diferentes a cada capa para que el dibujante en la pantalla a través del color pueda darse cuenta que las líneas no están en un mismo papel. Tipo de línea son continuas y el grosor no es 0,80, acá va a ser menor, va a ser de 0,40 milímetros. Listo, y salimos de la capa rótulo, de la configuración de la capa rótulo. Y así podemos ir armando todas las capas. Yo ahora, para no hacer demasiado extenso el video, hago solamente estas 2. En algún momento de la explicación voy a abrir un archivo donde ya están todas las capas. Recuerden que las capas tienen que estar todas las que son de uso frecuente, más allá de que en este archivo de formato y rótulo no sean necesarias. O sea, la capa, por ejemplo, contorno oculto, la capa ejes, etc. Si bien no la vamos a usar acá en el formato, recuerden que la idea es que este archivo, una vez que esté terminado, le pueden ir haciendo copias por cada nuevo plano que se necesite realizar. Cuando tengo que hacer un nuevo plano, le hago una copia a este archivo y en este archivo solo me tengo que dedicar a dibujar. Cuando quiera hacer un contorno oculto, simplemente elijo la capa y me pongo a dibujar. Ya van a salir las líneas automáticamente en trazos discontinuos y de un grosor determinado. Bueno, listo. Cerremos entonces la lista de capas suponiendo que ya están todas creadas. Voy a la barra de menú y voy a activar algo que también se hace por única vez, que es activar la visualización de los grosores de línea. Voy entonces a ver y ahí activo grosores de línea. Y para dibujar, como ya lo hemos visto en trabajos anteriores, muy fácil. Vamos a la barra a la paleta de herramientas, de categorías. Acá voy al más para desplegar la lista de herramientas de dibujo. Voy a línea. Acá tenemos todos los papeles uno detrás de otro, son transparentes, no se ven. Cuando ustedes dibujen, yo voy haciendo clic en distintos puntos de la pantalla y confirmo arriba 2 veces. La pregunta es ahora, ¿y en qué capa está esto? ¿En qué capa se dibujó? Bueno, lo que hay que hacer antes de ponernos a dibujar es ir a la barra de menú y en formato capa activar el papel en el que quiero dibujar. Entonces voy a deshacer las últimas operaciones que fue de trazado de líneas y voy acá arriba a menú, formato, capas y ahí vamos a decir que ven que está el tilde en la capa 0. Quiero que esté marcada la capa formato porque es en ella en la que quiero trabajar. Entonces
Para poder activar el papel en el cual trabajar, simplemente van al costado derecho donde están los 3 puntos y ahí eligen la opción actual conjunto. De esa manera, es como, fíjense que quedó tildado, cierro. De esa manera es como se elige la capa en la cual trabajar. Cuando ustedes eligen la capa, están eligiendo el color, el tipo de línea y el grosor de las líneas con el que se va a dibujar. Lo verificamos. Voy a la paleta de herramientas, elijo línea. Y ahí entonces me pide especifique primer punto. Hago clic en un punto cualquiera. Hago clic en un punto cualquiera. Y edito. ¿Sí? Acá en este valor X e Y quiero 0. 0 y 0. Entonces toco sobre el valor, escribo 0, hecho. Y hago lo mismo con el valor de eje Y. Toco sobre el casillero donde está la Y, 0, hecho. ¿Qué hice entonces? Al punto elegido al azar, porque apoyé el dedo en mi dispositivo en un lugar libre cualquiera, lo cambié, ¿sí?, al valor del X, al valor de la componente X y de la componente Y, para que ese punto se reubique y coincida con el origen de coordenadas. Confirmamos. Vamos a comenzar el formato dibujándolo coincidiendo con el origen de coordenadas. Y ahora me pide que especifique el segundo punto de la línea. Bueno, acá como ya lo vimos en otros trabajos, escribo la longitud, en este caso la línea tiene 210, hecho, y el valor del ángulo es 0. Está bien, desde donde estoy, recuerden que siempre tengo el ángulo 0 a la derecha, y para ir aumentando el ángulo tengo que trabajar en sentido contrario a las agujas del reloj. Confirmamos entonces este segundo punto. Perfecto, ya tengo la primera línea de 210. Tengo que subir 297 milímetros. Entonces, ¿dónde está el valor de longitud? 297, hecho. Y donde tengo el valor de ángulo, ahora no puede ser 0. Desde donde estoy, no es 297, es a la derecha. 297 es hacia arriba, y hacia arriba el ángulo es 90 grados. 90, hecho. Y confirmamos. Listo, así voy a dar toda la vuelta. Entonces, de esta manera, vamos a poder hacer todas las líneas del formato, ¿sí? En algún momento ya voy a dejar de trabajar con coordenadas. Así que voy a cerrar esta figura. Vamos a seguir. Escribo acá 210 con ángulo 180. Hecho. Confirmo arriba. Así que pongo acá 297 milímetros. Hacia abajo, el ángulo hacia abajo es 270. El ángulo hacia abajo es 270. Hecho. Y ahí entonces confirmo arriba. Listo. Hasta acá tenemos el rectángulo. Vuelvo a confirmar acá arriba para salir de la herramienta línea. ¿Por qué digo salir de la herramienta línea? Voy a retroceder el menú. Porque ahora las líneas internas las voy a dibujar con la herramienta que permite crear paralelas. De esa manera me ahorro de tener que andar pensando en coordenadas. Entonces, las líneas que vienen acá dentro de los márgenes, margen de 25, de 10, 10 y 10, como así también la de las divisiones del rótulo, todo eso lo vamos a hacer con paralelas, una herramienta de edición que se denomina desfase. Esa es la herramienta para paralelas. Entonces, elegimos la herramienta, clic en desfase, nos va a pedir la distancia a la que queremos trazar la paralela, o sea, la copia de la línea. En este caso, como queremos hacer como primer paralela, definir el margen izquierdo del formato, que es de 25 milímetros, colocamos entonces 25 y aceptamos. Ahora voy a acercar la imagen. Se nos pregunta cuál es la línea, cuál es el objeto que quiero copiar a 25 milímetros. Para indicar que es la línea vertical del borde izquierdo, simplemente tocamos sobre esa línea y ahí automáticamente ya está seleccionada. La aplicación ya sabe cuál es la línea que quiere copiar. Lo que no sabe todavía es de qué lado se tiene que hacer la copia a 25 milímetros. Con respecto a esta línea, la copia podría hacerse hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros necesitamos copiarla hacia la derecha. Entonces, en cualquier punto del lado derecho tocamos la pantalla. No importa qué tan lejos o cerca de la línea porque automáticamente se van a respetar los 25 milímetros que escribimos hace un momento. Así que toco dentro del rectángulo y con eso alcanza. Ya está, la copia se hizo a 25 en esa dirección. Entonces,
Confirmamos arriba para salir de la herramienta desfase y la volvemos a ejecutar para que nos pida nuevamente una distancia. De esta manera ahora vamos a escribir 10 milímetros. Aceptamos. Y ahora selecciono la línea superior y de nuevo me dice especifique de qué lado, con un punto, de qué lado. Entonces con el dedo sobre la pantalla toco del lado de arriba, no, del lado de abajo, para que se trace a 10 dentro del formato. Ahí está. Lo mismo para las otras dos líneas. Como el margen tiene la misma distancia, el derecho y el inferior también son de 10 milímetros, no voy a confirmar para salir y tener que volver a ejecutar la herramienta desfase. Simplemente ahora elijo la línea y de qué lado. Elijo la línea y de qué lado se hace la copia. Vamos entonces. Selecciono con el dedo esa línea y ahora pulso dentro del rectángulo. Lo mismo abajo. Selecciono la línea con el dedo y pulso dentro del rectángulo para que se trace hacia adentro los 10 milímetros. Ya está. Ya tenemos entonces definidos los márgenes del formato A4. Ahora sí, vamos a pulsar esta confirmación para salir de la herramienta desfase y llega el momento de generar los recortes, recortar los excedentes. Recuerden que en simultáneo con dos dedos pueden acercar y alejar la imagen y también si pulsan dos dedos en simultáneo pueden mover el trabajo para poder tener mejor visualización de alguna parte en particular. Entonces voy a acercar la imagen de una de las zonas donde necesito cortar excedentes. Entonces fíjense que este tramo no va, este tramo tampoco. Eso está de más. Entonces, ¿cómo se quitan? Es muy fácil. Esto es edición. Entonces voy de nuevo a las herramientas de edición y ahora en vez de elegir desfase, que era para paralelas, voy a elegir recorta. Simplemente apoyan el dedo sobre el tramo de la línea que quieren quitar. Al tocar, automáticamente se quita esa porción. Miren, lo voy a hacer ahora sobre este punto de la pantalla. Toco ahí. Miren cómo automáticamente se eliminó la porción que no iba. Lo voy a hacer acá también. Toco más o menos por acá. Toco y levanto. Ya está. ¿Cómo funciona la herramienta recortar? Cuando nosotros seleccionamos un objeto, automáticamente desde donde pulsé se empieza a recortar hacia los costados hasta encontrar líneas que funcionen de límite de corte, de tope. Vamos a ver entonces, alejo la imagen, acerco otra región. El comando sigue activo. El comando recorta. Lo mismo acá. Voy a tocar en este tramo y voy a tocar en este otro. Entonces cuando toque, por ejemplo, acá, esto se empieza a recortar hacia un extremo y hacia el otro hasta encontrar un objeto que lo cruce y sirva de limitación del corte. Cuando toquemos acá, lo mismo. Empieza a recortarse todo esto, se empieza a quitar hasta encontrar un tope de un lado y del otro. Son límites automáticos de corte. Entonces, toco en un tramo excedente, toco en el otro y se van. Voy a buscar en la parte inferior lo mismo. Quitar esos excedentes, 1 y 2. Y voy al otro extremo, lo mismo. Toco sobre un excedente y el otro y automáticamente se suprime. Listo, ahora ya tengo formato, las líneas del formato de los dos rectángulos a medida con el tipo de línea correcto, grosor correcto. Quizás a ustedes les parece acá que son muy gruesas las líneas, esto es solo un efecto visual en modo edición. Cuando se imprime queda perfecto. Bueno, vamos con las divisiones del rótulo. Vamos a accionar de la misma manera. Vamos a trabajar con paralelas a través de la herramienta desfase y con recortar, ¿sí? Que también es otra herramienta de edición. Es exactamente lo mismo. El tema es que ahora nosotros tendríamos que trabajar en la capa rótulo. Bueno, en este software, como también en muchos otros, por más que yo cambie de capa ahora, como lo que voy a hacer es una paralela, la paralela que es ni más ni menos que la copia de un objeto, va a seguir permaneciendo esa copia en la capa donde está la línea original. O sea, por más que yo pase al frente de las capas otra, que en este caso sería la capa rótulo, al trabajar con paralelas, este software hace que la paralela permanezca en la capa donde está la línea original. Entonces no me va a servir de nada cambiar de capa. ¿Cómo lo soluciono? Hacemos las paralelas y después las seleccionamos y las cambiamos de capa a través de un manejo diferente de propiedades. Así que bueno, voy a seguir trabajando ahora en la capa formato y después a las líneas las voy a pasar a la capa rótulo. Sigo entonces, confirmo arriba, vuelvo a la herramienta desfase para paralelas
Y ahí entonces vamos a trabajar con la línea del rótulo. Distancia 51, acepto. Entonces, desde esta línea voy a seleccionar esta línea y ahora del lado de adentro. Ahí está, tenemos una línea a 51 hacia arriba. Perfecto. Voy a girar el dispositivo para que se pueda aprovechar mejor la pantalla. Entonces ahí acerco la imagen y puedo trabajar más cómodo. Muy bien, vamos entonces con las líneas del interior del rótulo. Sigo con paralelas, confirmo arriba para salir y volver así a ejecutar la herramienta y poder ingresar a una nueva distancia. Escribimos ahora, escribimos, la distancia va a ser 26. Voy a utilizar las medidas de los casilleros, de columnas y filas que van en el rótulo que están normalizadas. Esto está definido por las normas IRA. Las columnas son la primera de 26, la segunda de 20, bueno, y así sucesivamente. Voy a usar los valores que están en la tabla de la norma. Bueno, 26, acepto. De vuelta me dice, ¿qué línea quiere seleccionar? La línea izquierda y ahora, ¿de qué lado? Hacia la derecha. Perfecto. Yo acá podría continuar, pero me conviene, antes de continuar, recortar este tramo para que ya me quede esta altura de 51 y que esta línea se vaya replicando para el resto de las columnas ya sin el excedente superior. Entonces, voy a confirmar, voy a de nuevo a desfase, perdón, a herramientas de edición y elijo recortar. Y ya, como lo expliqué recién, pulso sobre el excedente para quitarlo. Listo. Ya se quitó el excedente. Ahora, sobre este tramo que tiene una longitud útil, voy haciendo las copias con paralelas nuevamente. Confirmo arriba. Voy de nuevo a desplegar las herramientas de edición. Elijo desfase para paralelas. Me pide la distancia. La siguiente columna es de 20 milímetros. Entonces elijo esta línea y luego pico en la pantalla del celular a la derecha. Elijo la línea y luego a la derecha. Y así entonces confirmo y vuelvo a desfase. De esta manera voy a poder ir haciendo todas las columnas y lo mismo las filas. Por ejemplo, los primeros casilleros de arriba a la izquierda en el rótulo son los más chiquititos de altura 4.25. Vamos con algunos de esos. Desfase 4.25. Recuerden que acá se usa el punto, no la coma, ¿no? Para separar los decimales, como en la calculadora. Hecho. Bien. Me pide que elija la línea. Voy a elegir la de arriba. Elijo esta línea y ahora pulso en la pantalla del lado de abajo. Ahí está. Y como hay varias de 4.25, vuelvo a pulsar sobre esta línea que acabo de crear y pulso abajo. Elijo la última línea y pulso abajo. Elijo la última línea y pulso abajo. De esa manera voy replicando 4.25. Y ya saben cómo recortar. Por ejemplo, de este lado no va ninguna de estas líneas. Entonces, confirmo para salir de la herramienta de fase, vuelvo a las herramientas de edición y ahí elijo recorta. Y picamos sobre las líneas que no van. Así que acerco la imagen para no errar, porque recuerden acá no estoy con el mouse, entonces con el dedo tengo que acercar bien la imagen para no errar. Entonces ahí voy tocando sobre los tramos que se desean recortar. Bueno, y así sucesivamente. Una vez que tenemos todas las líneas, hagan de cuenta que yo ya tengo todo el formato y rótulo, todas las líneas trazadas, con líneas solamente el contorno exterior hice. El rectángulo de 210 por 297 es lo único que usé con la herramienta, lo único que hice con la herramienta línea. Todo lo demás con desfase y recortar. Ahora, ¿qué pasa con esto que habíamos comentado de separar las líneas que estén en distintas capas? Bueno, todas las líneas internas del rótulo tienen que estar en la capa rótulo. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar? Una por una es mucho lío, tardo mucho, se puede hacer. O sea, confirmo arriba para salir de la herramienta que tengo en uso. Listo, ya está. No estoy usando ninguna herramienta. Si tocamos cada línea, las puedo ir seleccionando. ¿Ven? Toco cada línea y se va seleccionando. Claro, pero es un trabajo de hormiga. ¿Cómo puedo hacer para seleccionar más rápido? Simplemente hago como se trabaja en la computadora con el mouse. Pico y suelto en un borde. Muevo el mouse, pico y suelto en otro, de tal manera que se describa una región y todo lo que esté dentro de la región se selecciona. Bueno, lo voy a hacer ahora. Voy a tocar la pantalla del celular acá
Toco y suelto ahí. O sea, apoyo el dedo y levanto. Listo. Sin herramientas. Y voy a hacer lo mismo por acá. Ahí. Entonces, lo hice acá. Automáticamente, entre ese punto inferior y el superior, todo lo que pasaba dentro de esa región, lo que estaba dentro o pasaba por el contorno de esa región, queda automáticamente seleccionado. Eso es una selección múltiple. No es condición trabajar de esa manera, pero simplifica mucho cuando tengo que seleccionar muchas líneas. Todas estas líneas tienen que estar en la capa rótulo. ¿Sí? También la de arriba, la puedo agregar, puedo tocar sobre la línea superior y ahí entonces todas las líneas del rótulo las quiero cambiar de capa, porque esto está en la capa formato. Bueno, ¿cómo se hace? Simplemente vamos entonces, una vez que seleccionamos las líneas a las que le queremos modificar alguna propiedad, vamos a la barra de menú, ahí arriba, en la parte superior están los tres puntos y vamos a elegir la opción propiedades. Propiedades. Y ahí, entonces, vamos a elegir qué propiedad es la que quiero cambiar. La capa. Quiero cambiar de capa. No quiero que esté más en la capa formato. Entonces, tocamos ahí y decimos que pase a la capa. Acá tengo toda la lista, ¿ven? De capas que he creado previamente. Entonces, esto tiene que estar en la capa rótulo. Marcamos acá. Y listo. Ya está. Retrocedemos, cerramos la ventana propiedades. Le doy, toco el botón de retroceso de mi dispositivo para que se quite la selección. Y fíjense que automáticamente esas líneas ya son más finas. Ven que son de un color gris, ya no son blancas, y tienen un grosor diferente. Al cambiar de capa las líneas, automáticamente adoptaron las características de la capa, ¿sí? de destino. Lo mismo hay que hacer con el contorno, ¿sí? Estas 4 líneas del borde del formato, hay que pasarlas a una capa que se llama no imprimir. Así que selecciono 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y una vez que tengo las 4 líneas del borde del formato, voy de nuevo a la barra superior de menú y elijo con propiedades una nueva capa de destino que no permanezca en la de formato, que vaya a la capa no imprimir. Toco acá. Esa capa no imprimir tiene una propiedad extra configurada, que es la que dice no imprimir. Es decir, salgo de la ventana propiedades. Fíjense que esa capa tiene un color diferente. Las líneas se van a seguir viendo en pantalla. Voy a girar el teléfono para que se pueda apreciar mejor el formato. Estas líneas del borde son visibles, pero no están disponibles en la impresión. Cuando le digamos a la impresora que saque en papel esto, ese borde no va a salir porque no se puede, porque en una impresora común ese borde del papel que uso coincide con el tamaño, con las dimensiones máximas del formato. Y bueno, esto lo vamos a poder ver si retomamos la visualización de las capas. Vamos de nuevo al menú superior, formato capas. Elegimos la capa no imprimir. Vamos a ver sus propiedades. En esta capa en particular, cuando vamos a modificar, cuando vemos sus propiedades, vamos a ver que hay una de ellas que se llama trazar. En todas las capas, por defecto, trazar está activado. Está así. Esto significa que todo lo que esté dibujado en la capa va a salir por impresora o cuando se lo exporta a un PDF, al plano. Solo en esta capa, denominada no imprimir, es el nombre que le pusimos, justamente el nombre me indica que todo lo que esté dibujado en esa capa no va a salir en impresora, ¿no? Entonces, solamente a esta capa, aparte de indicar tipo de línea, grosor, ¿sí? y color, indicamos no trazar. Es la única que tiene desactivada esta opción. Todas las demás, retrocedemos. Todas las demás sí tienen activada la opción de trazar. Y acá, como les había comentado anteriormente, acá están todas las capas creadas. Aristas ocultas, visibles, cotas. Desppoint es una capa de uso interno, esta no la tocamos, se crea sola
y no la debemos utilizar. Ejes, formato, no imprimir, roscas, rótulos, sombreado, que son las capas de uso frecuente. Bueno, salimos entonces de configuración de capas. ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, de la misma manera vamos ahora a trazar todas las divisiones restantes del rótulo. Yo directamente voy a abrir un archivo con todo esto realizado porque es más de lo mismo. Repito, es utilizar de nuevo la herramienta desfase para seguir creando paralelas y la herramienta recorta para ir quitando todos los excedentes. Así que cierro un momento el archivo y vuelvo con uno ya con todas sus líneas trazadas. Acá vemos entonces ya el formato con todas sus líneas, las divisiones del rótulo, y quedan por hacer algunos ajustes en el rótulo. Voy a girar el dispositivo, así vemos mejor esa zona. Y según lo que indican las normas de dibujo, las líneas internas del rótulo no son todas del mismo grosor. Algo habíamos comentado hace un rato ya. Esta línea horizontal, esta línea vertical de la última columna y una que está en la primera columna, esas tres líneas, 1, 2 y 3, son de un grosor 0,4. Pero todas las demás del interior del rótulo son de 0,2. Y no sé si recuerdan que cuando habíamos creado la capa rótulo, donde se encuentran alojadas todas estas líneas, el grosor que habíamos definido para todos los elementos dibujados en esa capa era 0,40. Bueno, ¿cómo discriminamos grosores más allá de lo que está configurado en la capa? Tenemos que nuevamente ir a la barra, a la barra de menú, y en ese menú superior, con propiedades, vamos a cambiar propiedades, en este caso el grosor, a las líneas previamente seleccionadas. Entonces, recordemos, esta línea, o sea, la selecciono para que se vea mejor. Esas tres están en la capa rótulo y tienen el grosor de la capa rótulo y es correcto. La norma dice que esos deben ser de 0,40. Todas las demás internas deben ser de 0,2. Entonces, vamos a seleccionar estas dos, todas estas que tenemos acá. Las selecciono una por una ahora. Ahí está. Y estas que están acá. Todas esas líneas, menos las tres que indiqué anteriormente, todas las líneas que están ahí seleccionadas deben tener un grosor de 0,20, siendo que la capa en la que se encuentran tiene definido grosor 0,4. No hace falta crear una capa para esto. Vamos a dejar a las líneas que están seleccionadas que sigan permaneciendo en la capa rótulo, pero les vamos a cambiar el grosor. Entonces, desde el menú superior, vamos a propiedades, y ahí entonces donde dice grosor de línea, no vamos a dejar que siga estando definido por la capa el grosor. Vamos a tocar en ese lugar y vamos a decir que tengan un grosor particular, 0,20. Listo. Salimos del menú ahí de propiedades y tocamos el botón de retroceso del dispositivo y ya está. O sea que todas las líneas del rótulo permanecen a la misma capa, pero hay una diferenciación de grosor en alguna de las líneas. Lo mismo ocurre con la línea superior del rótulo. Tiene que ser de grosor 0,80, así que la selecciono, voy de nuevo al menú superior y elijo en propiedades el grosor de línea 0,80. Y ahora sí, entonces cerramos la ventana propiedades. Ahora sí, tenemos todas las líneas del rótulo perteneciendo a una misma capa, pero diferenciados los grosores. Voy a girar el teléfono para poder ver nuevamente en la vertical. Ahí está. Recuerden que si los grosores parecen grotescos es simplemente un efecto de edición. Después cuando ustedes imprimen o generan el PDF queda perfecto. Si en algún momento molesta la visualización de los grosores, porque quieren trabajar en algún detalle y el grosor, ¿sí?, y por ahí entorpece el trabajo, pueden momentáneamente desde el menú superior ir a ver y desactivar la visualización de los grosores de línea. De esa manera pueden trabajar mejor en la localización de puntos. Llega el momento de trabajar con el texto. Tengo que insertar el texto, que sería ya la última parte.
¿Cómo se hace? Bueno, según está en el procedimiento, en la bibliografía que les acerqué a través del aula virtual, una de las posibilidades era trazar líneas diagonales dentro del casillero y a través de la localización del punto medio de esas diagonales vamos a poder centrar alrededor de ese punto el texto para que quede centrado en cada casillero. O sea que vamos a necesitar trazar líneas y estas líneas tienen que perfectamente salir desde una intersección hasta una intersección opuesta dentro de cada casillero. No voy a trabajar con coordenadas, voy a necesitar identificar puntos de un dibujo. Eso también es algo de uso frecuente. O sea, poder avanzar en el trazado de líneas aprovechando, ¿sí?, objetos previamente agregados. Entonces, vamos a necesitar reconocer puntos medios, intersecciones como en este caso de líneas, o sea, los cruces de líneas, extremos de líneas, cuadrantes de un círculo, que son los cuatro puntos cardinales que tenemos en las circunferencias. Bueno, hay una serie de puntos que suelen identificarse en pantalla, que son útiles, y se denominan referencias automáticas. Para que estos puntos se detecten, hay que configurarlo a través del menú, así que vuelvo ahí al menú superior, vamos a ajustes ahora, y ahí en ajustes vamos a ir a referencia a objetos. Ahí es donde vamos a establecer cuáles van a ser las referencias que se van a detectar automáticamente. Por defecto, lo que se detectan son los puntos finales, los extremos de las líneas. Pero nosotros necesitamos también detectar intersecciones y algunos otros puntos que mencionaba recién. Entonces van a activar solamente, como está indicado en la bibliografía, solamente los siguientes. Punto final. Esto ya va a quedar activo para todo el archivo. No importa si se cierra o se vuelve a abrir, eso va a permanecer como está configurado ahora. Así, punto medio, centro de círculos, cuadrantes, que son los 4 puntos cardinales en una circunferencia, las intersecciones, o sea, los cruces entre líneas. Y con eso está. Fíjense que hay muchos más, pero no conviene activarlos, solo los que menciono, intersecciones, cuadrantes, centros, puntos medios, puntos finales. Solamente eso, porque si activan todo, después cuando pasen cerca de alguna otra referencia no van a poder darse cuenta de qué punto realmente se están colgando para poder continuar con un trabajo. Entonces solamente esas que indiqué. Bueno, listo, ya está. Se van a reconocer esos puntos en un dibujo cuando sea necesario. Voy a retroceder. Ya están hechos estos ajustes. ¿Y cómo se los aprovecha? Voy a la herramienta línea. Recuerden, acá en este casillero va la palabra fecha. En este casillero va la palabra fecha. Entonces quiero una línea desde esa intersección hasta esta otra. Acerco bien la imagen, ¿sí?, que quede bien cerca. Voy a volver a girar el teléfono para trabajar más cómodo en el rótulo. Ahí está. Acerco bien ese casillero y voy a agregar una línea. En el panel lateral voy de nuevo al signo más para desplegar las herramientas de dibujo. Elijo la herramienta línea y voy entonces con el dedo a pulsar bien sobre esa intersección. Toco y levanto el dedo. Si el punto es correcto, me voy a dar cuenta, ¿sí?, aparece, ven, una marca verde. Eso es la marca que identifica a la detección del punto final de una línea y es correcto porque esta línea es la que se encontró, ¿sí?, su punto final. Aparte acá la coordenada, fíjense que no tiene decimales, significa que no se seleccionó un punto libre cualquiera. Justo se detectó el final de una línea y es correcto. Listo. Ahora voy a tocar este otro punto para definir el siguiente punto de la línea que estoy por trazar. Voy a ese lugar, apoyo y levanto el dedo. Fíjense ahora que se mostró una cruz. Se me está avisando de esta manera que se detectó la intersección de dos líneas. Y es lo que estaba buscando. Entonces, sin necesidad de andar especificando coordenadas, pude trazar una línea. Es una línea auxiliar de la cual voy a aprovechar después la detección del punto medio, que también lo ajustamos, lo habíamos configurado recién, porque alrededor de este punto medio quiero que se centralice el texto. Yo voy a hacer el texto en un solo casillero, después en todos los demás es lo mismo. Listo, confirmo arriba para salir de la herramienta línea. Confirmo de nuevo 2 veces. Listo, ya tenemos entonces trazada la diagonal. Para hacer el texto, ¿sí?, recuerden que tengo que dibujar el texto en la capa rótulo. Verifiquemos que estemos en ese lugar.
Vamos, la línea no me importa en qué capa está, porque es algo auxiliar que después se borra, es para centrar el texto. Voy a formato capa. Y ahí me fijo que esté activada. ¿Ven? Está la que es formato, está seleccionada. Yo tengo que estar trabajando en la capa rótulo. Así que voy a la capa rótulo porque ahí es donde quiero agregar el texto. Entonces acá y vamos al costado derecho y ahí decíamos actual conjunto. Listo, esto me asegura que todo lo que vaya a dibujar de acá en adelante va a trazarse sobre la capa rótulo, o sea, va a salir con trazo continuo, color gris y grosor 0,4, que es lo que corresponde al texto. Salimos de la configuración de capas y para el texto es muy fácil, es una herramienta de dibujo el texto, así que voy al más. Texto, elijo la herramienta, me pide especifique el punto de inicio del texto. Con la imagen bien, con un buen zoom, voy a tratar de localizar el punto medio. Claro, el punto medio es más difícil porque no sé exactamente dónde puede estar. Acá era más fácil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a pulsar donde a mí me parece próximo al punto medio. Voy a pulsar y mantener el dedo en la pantalla. Eso va a desplegar una lupa. Entonces voy a pulsar más o menos donde está el puntero del mouse, voy a apoyar el dedo y me voy a quedar con el dedo apoyado hasta que aparezca la lupa. Y cuando aparece la lupa, sin levantar el dedo de la pantalla del celular, voy a desplazarme hasta que aparezca la marca. Ahí está. La marca que se muestra con forma triangular es lo que se utiliza para indicar que se detectó el punto medio de un objeto. Ahí suelto. Entonces mantuve apretado el dedo sobre la línea y fui deslizando sobre el dedo sobre la línea hasta que aparezca la marca triangular verde. Eso indica que estoy exactamente en el punto medio de la línea y lo confirmo. Ahí es donde quiero insertar el texto. Me pide la altura que va a tener el texto, según lo que está en la bibliografía, para estos casilleros que tienen 4,25, una altura apropiada para la palabra fecha es de 2,25 milímetros. 2,25. Confirmamos la altura acá arriba. Y me pide la inclinación para indicar hacia dónde quiero disparar el texto, hacia el ángulo 0. O sea, quiero un texto horizontal, así que lo dejo así, confirmo directamente. Y escribo, lo hago en mayúsculas para que quede más prolijo, fecha. Confirmamos, lo hago acá abajo con hecho, porque no veo el resto del casillero. Y vuelvo, retrocedo en el menú y ahí quedó la palabra fecha. Quedó mal, porque no configuramos el tipo de letra. Recuerden que para poder trabajar acá se utiliza un tipo de letra técnica, que claramente no lo es. La letra es ISO-CP, el tipo de letra, la tipografía es ISO-CP o ISO. Y eso se configura también por única vez en el menú. Vamos a formato. Y ahora, en vez de capas, en vez de tipos de línea, vamos a estilos de texto. Vamos a poder entonces cambiar el tipo de letra. Vamos a modificar. Y elegimos entonces un tipo de letra diferente. Les había comentado hace un momento que el tipo de letra apropiado es ISO o ISO-CP. Entonces vamos a seleccionar esta propiedad y vamos a buscar en la lista, ahí, esta que dice ISO-CP SSHX. Ahí. Nombre de la fuente ISO-CP. Perfecto. Retrocedemos. Y ya está. Ven cómo ahora sí se utiliza la letra que corresponde, letra técnica. La altura de la fila es de 4,25, el texto es de 2,25. Quedó entonces un margen superior e inferior apropiado. Y esta línea se suprime. O sea que para borrarla, simplemente haciendo un buen acercamiento, tocamos sobre la línea y arriba, en la barra de menú, vamos a elegir la última opción que es eliminar. Y listo. Este proceso se debe repetir en todos los casilleros. Recuerden que yo había desactivado la visualización de grosores. Ustedes cada tanto actívenlo. Lo voy a hacer ahora.
ver, ¿sí? Y a ver, y ahora activar entonces grosores de línea para tener una buena percepción de cómo va a ir quedando el trabajo, más allá de que los grosores parezcan exagerados en pantalla. Voy a repetir una vez más la inserción de texto. Vamos a hacerlo con la palabra nombre que va acá en el casillero siguiente a la derecha. Entonces, repito, el procedimiento era trazar una línea diagonal, voy a la herramienta línea, acerco bien la imagen, entonces vamos a tocar en este punto y en este otro. Lo hago. Tocamos en un punto, ¿sí? Verifico acá que no haya decimales, eso me da un indicio de que fue el punto correcto y no está desfasado. Hago lo propio acá abajo, muy bien, y confirmo arriba, ya tengo la diagonal. Confirmo 2 veces para salir de la herramienta línea. Y ahora buscamos en la misma barra de herramientas más arriba la herramienta texto. Recuerden que para poder encontrar el punto medio acá mantengo presionado el dedo donde a mí me parece estar próximo al punto medio de la diagonal, mantengo pulsado sobre la pantalla para que aparezca la lupa y entonces ahora sigo deslizando el dedo hasta que aparezca la marca triangular verde. Ahí sí suelto. Ese es el punto exacto del punto medio de la diagonal. Confirmo arriba, que es donde se va a insertar el texto. Me pide que confirme la altura del texto, es la misma que el del casillero anterior, así que lo confirmo tal cual. Y lo mismo la inclinación, la orientación del texto, que sea horizontal, hacia el ángulo 0, perfecto. Confirmo también ahí arriba. Y el contenido, acá la palabra nombre, vamos a poner mayúsculas, nombre, y confirmamos. Ya está. Retrocedemos en el menú lateral y borramos esa línea diagonal. La selecciono y arriba en el menú superior, la última opción, eliminar. Y de esa manera vamos a poder ir seleccionando el texto, ir insertando el texto en los casilleros. Voy a cerrar la aplicación, pero antes vamos a ver de qué manera se administran los archivos. Imaginemos entonces que este trabajo fue hecho de cero en un archivo nuevo y llega el momento de grabar. Una opción es a través de la barra de menú, vamos a la opción guardar y ahí entonces se nos va a solicitar el nombre del archivo bajo el cual se va a grabar toda esta información. En el caso de que esto ya se haya grabado anteriormente, que el archivo ya exista y lo hayamos abierto posteriormente para hacer alguna modificación, al utilizar esta opción no se va a volver a solicitar el nombre del archivo, que es lo que va a ocurrir ahora. Fíjense entonces, pulso sobre guardar y no me pide nombre de archivo, se actualiza el archivo existente. Este archivo se llama FA4, FA4 DWG. DWG es la extensión que se agrega por defecto. ¿Qué pasa entonces si yo quiero hacer un duplicado de este archivo? Porque la idea, como habíamos comentado al principio, es poder aprovechar un formato y rótulo que se hizo por única vez para que en los próximos trabajos no tengamos que repetir todo esto. Entonces, generar un duplicado del archivo y en ese duplicado dedicarnos específicamente al dibujo. Supongamos que necesito dibujar, no sé, una llave fija. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se replique en otro archivo y solo tenga que hacer el desarrollo de la llave fija? Bueno, vamos entonces, primero, abrimos el archivo con el formato como el que tenemos en pantalla, vamos a la barra de menú y ahí elegimos exportación. Eso es lo que nos va a permitir generar un duplicado del archivo. Vamos a guardar como, elegimos la primera opción que es de la versión más reciente, DWG, ¿sí? 2013, pulsamos ahí y vamos a tener que cambiar el nombre de archivo que aparece en la parte inferior. Ese es el nombre del archivo que teníamos en pantalla. Eso ya queda actualizado, por eso fuimos primero a guardar. Entonces, ustedes si tienen un formato 4 lo abren y van a archivo exportación y ahí se les solicita como ahora el nuevo nombre de archivo. Tiene que poner acá un nombre diferente. Vamos a poner a modo de ejemplo pistas, llave fija. Bien, abreviado. Y pulsamos sobre el botón guardar.
Listo, el archivo, lo que estamos viendo ahora en pantalla ya no es más FA4. El formato A4 se cerró automáticamente y quedó el duplicado en pantalla. Para que se entienda bien lo que ocurrió, o sea, yo acá ya directamente me podría poner a trabajar en el desarrollo de la llave fija. Pero para que se entienda bien lo que ocurrió, lo que voy a hacer es cerrar, voy a salir de GeneaCAD, voy a ir hacia atrás para llegar a la lista de archivos recientes, a ver qué hay en ese lugar. Voy hacia atrás, puede ser que aparezca alguna publicidad. Como el software es libre y gratuito, tenemos esto, lo cancelamos, ahí arriba cerramos la publicidad. Y ahí entonces, al ir hacia atrás en la aplicación, se muestra la lista de archivos recientes. Miren lo que pasó, el archivo FA4 está, es el formato que estuvimos trabajando. Y se hizo con exportación el duplicado. Si ahora abrimos este duplicado, lo abro, vemos entonces que ahí está la copia del formato y rótulo lista para que podamos aprovechar no solamente lo que está dibujado, sino también todo lo que es configuración, las capas que generamos y demás. Esta es la forma en la que podemos trabajar con GeneaCAD para generar entonces un nuevo plano a partir de la copia del formato. Voy a mostrarles entonces cómo debería haber quedado el formato y rótulo completo. Voy a retroceder. De vuelta una publicidad, así que la cancelo. Y en la lista vamos a buscar uno que dice formato terminado, acá arriba. Y este es entonces el trabajo del formato completo. Observen en el rótulo cómo están todos los casilleros ocupados con texto, salvo los que había mencionado que deberían quedar vacíos, todos los demás con texto, para que sea fácil utilizar la información en un nuevo plano, ¿no? Simplemente era seleccionar el texto y actualizarlo a través de la barra superior con propiedades. Listo, trabajo terminado. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Ya saben los alumnos de la Escuela Técnica número 1 de San Miguel que si tienen alguna inquietud al respecto pueden emitirla a través del tablón del aula virtual. Y bueno, para los demás que hayan visto esto a través de YouTube, si necesitan hacer alguna consulta pueden dejar por escrito debajo del video y en algún momento trataré de responderles. Gracias por la atención y que tengan un buen día.